nos juntamos y alabamos y adoramos al Señor, ¿no? Es algo que usualmente no hacemos. Por lo tanto, estar en la casa de Dios no solamente para pedir el favor de Dios, sino con la intención de agradarle a Él en alabanza, en darle a Él la adoración. Estamos acostumbrados a pedir muchas cosas, estamos acostumbrados a pedir todo y a demandar muchas cosas, en lugar de también dar. ¿Y cómo no vamos a dar parte de nuestro tiempo, parte de la santidad, no apartar ese tiempo para darle gracias a nuestro Señor Salvador, a nuestro Dador? Recién alabábamos, ¿no?, que Él es hacedor de caminos, que Él está en la oscuridad, Él está en los tiempos difíciles, y que Él hace los milagros, que Él nos ayuda, que Él es nuestra fuerza. Y vaya si tenemos que tener motivos de agradecimiento para con nuestro Señor Jesús, si todos pasamos por momentos complicados y de guerra, ¿no? Vivimos en un mundo, parecería, de guerra espiritual, sobre todas las cosas. No estoy hablando de la guerra de Ucrania con Rusia, sino otras guerras. Las guerras que tenemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Todos los días pasamos por pruebas de distinta índole. Todos los días nos enfrentamos a problemas. En algún momento del día vamos a tener algún problema. En algún momento del día vamos a tener alguna dificultad. Y no existe el día perfecto, ¿no?, que decimos, hoy descanso, hoy no tengo problemas, hoy solamente si durmiésemos, ¿no? Y hasta aún así, si durmiésemos también podemos tener pesadillas. Así que nunca podemos estar del todo tranquilos. Y es una verdad porque, bueno, vivimos en un mundo caído, en un mundo oscuro, en un mundo donde todavía el enemigo tiene el control de parte de las cosas, menos de la nuestra, de los que le seguimos a Cristo, menos de nosotros los hijos de Dios que decidimos combatir y luchar para que el enemigo nos pase por arriba, no se meta dentro de nuestras casas. Y tenemos que dar lucha. Y ese es nuestro trabajo y nuestra misión, no quedarnos quietos. No solamente esperar que Dios haga todo y decir, bueno, yo me siento, espero y que Dios haga la obra. Sí, Dios va a hacer la obra, pero tenemos que poner nosotros manos a la obra. Así como nos levantamos durante el día para trabajar y traer el alimento a nuestros hogares, también tenemos que levantarnos, ponernos de pie y estar en tiempo, en santidad, en comunión con Dios, para también traer nuestro alimento espiritual y llevarlo también a nuestra casa. El alimento espiritual empieza por nuestro templo, nuestro hogar espiritual, que somos nosotros, y nosotros lo llevamos a nuestros hogares, a nuestro trabajo, al lugar de estudio, donde te desempeñes. Pero lo importante es alimentarte espiritualmente, algo que muy poco hacemos, algo que lo hacemos muy de vez en cuando, a veces en las reuniones, cuando venimos a la iglesia, y después parecería que nos tomamos toda la semana como de franco, ¿no? Dejamos que nuestra vida espiritual se sostenga con una palabra o con dos tal vez, y tiramos toda la semana, y después tenemos que luchar toda esa semana. Y nos enfrentamos siempre a problemas y guerras y guerras y más guerras, y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a leer la palabra del Señor en Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 7. Pero voy a orar por esta palabra primeramente. Santiago 4, versículo 1 al 7. Señor, te doy gracias por la palabra que tú, Padre, nos vas a ministrar. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, Padre, esperando que tú nos hables, esperando llevarnos las respuestas que necesitamos, esperando, Señor, que tú nos des la fortaleza que necesitamos para afrontar una semana, Señor, donde seguramente habrá complicaciones y no será la excepción, Padre, porque vivimos en un mundo caído y oscuro, Señor, en un mundo de luchas y de guerras. Pero tú estás con nosotros, Señor, ¿y quién estará en contra nuestra? Si nosotros, Señor, tomamos
las herramientas que tú nos das, Padre, para hacernos fuertes en nuestra debilidad, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ministrarnos a través de la palabra, por encender, Señor, la luz a través de estas páginas, Señor, y que esa luz, Señor, abra camino a nuestra oscuridad, a la oscuridad que tenemos diariamente, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos respaldes, que tú nos guíes, que tú nos alimentes, Señor, y que sentamos que tú, Señor, estás con nosotros, Padre Celestial, llevando a cabo el perfecto plan divino de salvación que tienes tú para tus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice esta palabra, Señor, y todos los que están presentes para recibirla. Amén, Dios mío. Bueno, todos están en la palabra, ¿encontraron? Santiago 4. Vamos a leer desde el 1 al 7. Y empieza con una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios. Y empieza de dónde vienen las guerras, ¿no es cierto? De dónde vienen los pleitos entre vosotros. Y ya arrancamos, ¿no es cierto?, con algo de decir, bueno, es parte de nuestra vida, es parte de lo que sucede diariamente. Y se habla muchísimo de guerra espiritual en la palabra de Dios, y cuando vamos al libro de Primera de Juan, nos asombramos, ¿no? Primera de Juan, capítulo 3:12, dice, escuchen lo que desea, se los leo yo porque voy a leer todo lo que es Primera de Juan rapidito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, Caín era del maligno. Primera de Juan 3:8, dice que él peca desde el principio. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo está bajo el control del maligno. Y Primera de Juan 5:18 dice que a aquel que es del Señor, el maligno no lo toca. Esa es una promesa. O sea que, y acá también no es la excepción, de dónde vienen las guerras y los pleitos y no entre vosotros. Así que ya empezamos a ver que desde un principio dice, venimos de pleitos, venimos de guerra. Y venimos de guerra y batalla tras batalla. Eso desde un principio. Y se lo voy a demostrar rápidamente. Génesis 3:15. ¿Quién puede leer Génesis 3:15? Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Amén. Y entre tu simiente y la simiente tuya. Bien. Esta te irá en una cabeza y tú le herirás en el calcañón. Así que la frase que empieza dice, y pondré, enemistad. ya nos pondrá en pleito, ¿sí? Ni bien en el principio de la creación, en el principio de la humanidad, en el Génesis, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el principio, en griego. Dice, pondré enemistad. O sea que ya empezamos con una guerra, ya empezamos con pleitos, ya empezamos con problemas, ya desde un principio. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que no pudo aportar el hombre. ¿A causa de qué? De lo que
Pero en base a esa experiencia que hemos adquirido a través de la historia bíblica, a través de lo que la palabra nos enseña, ¿no tenemos herramientas? ¿No aprendimos un poco de saber de que tenemos pleitos, contiendas, guerras, como leí recién, las guerras espirituales, desde un principio, ¿no? Sabemos que las guerras, que los pleitos y los conflictos, dice que vienen del maligno, ¿sí? Por algo dice que Caín era del maligno desde un principio. Caín, quien mató a su hermano Abel, por envidia, por esa envidia, porque hizo lo correcto, Abel. Todos conocemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Todos la entendemos, todos la escuchamos por lo menos alguna vez. Por lo tanto, sabemos que por haber hecho lo recto, lo correcto ante Dios, él recibe muerte a través de su hermano, por celos, por envidia, y le dio muerte. El primer homicidio que se registra en la historia de la humanidad, la primera muerte, Caín mató a Abel. Y ahí empezaron la primera contienda, ¿no es cierto? En Génesis 3, como dijo recién, y pondré entre ti. Ya empezamos con los problemas. Desde un principio de la creación, ahí nomás, enseguida, ya sabemos que va a haber problemas y que vamos a transcurrir una vida con problemas, porque dice que va a poner enemistad. ¿Entre quién? Entre ti y el hombre, dice, entre la serpiente, el enemigo, el que vino a mentirnos, el que vino a engañarnos, el hombre y la mujer. Pero bueno, esa es una advertencia y una promesa, ¿no? Que es que le dirán en el calcañar y el otro le dirá en la cabeza. Ya está hablando de que pronto va a haber, que en el tiempo vendrá un Salvador, que ese es Cristo, hermano. Entonces, en base a las experiencias que uno va adquiriendo a través del conocimiento de la palabra, de las predicaciones, de lo que uno va leyendo, de lo que uno fue incorporando en su vida, en nuestra vida espiritual, ¿qué podemos aportar nosotros en la batalla? ¿Qué es lo que nosotros como hombres, como mujeres, qué podemos hacer para pelear esta batalla contra un enemigo que también tiene sus cosas, ¿no? Porque decimos Dios todo lo puede, todo lo hace, todo lo transforma, pero para eso tenemos que estar en manos de Dios. Así todo, el enemigo está preparado y equipado también para hacer daño, porque sabemos que Él vino a matar y a matar, a destruir. Él vino a engañar, Él vino por nosotros, Él vino por nuestras familias. Y como lo vimos el jueves pasado, ¿se acuerdan las tentaciones? Las tentaciones en el desierto. Como Cristo, como nuestro Señor Jesús, se enfrentó a las tentaciones. Cómo se enfrentó directamente a un enemigo que vino a tentarlo en el desierto, en el momento de debilidad. Porque escuchamos que en qué momento somos más tentados, en qué momento podemos caer más fácilmente, cuando estamos en debilidad. Cuando estamos en debilidad tenemos la tendencia a caer, tenemos la tendencia a agarrar las tentaciones, de las cuales después nos arrepentiremos, de la cual nos va a hacer caer, de la cual después tenemos que pagar un precio, porque todo lo que hagamos mal va a traer una consecuencia, así como todo lo que hacemos bien traerá una consecuencia, lo que hacemos mal también tendrá una consecuencia, y tenemos una consecuencia que pagar. Por lo tanto, tenemos que valorar mucho las enseñanzas que tenemos, que adquirimos en la palabra de Dios, que tiene que ser una necesidad para no quedarnos a mitad de camino. Valorar la palabra de Dios, valorar sus enseñanzas. Jueves que así como el hambriento valora el alimento, así como el sediento valora el agua, el líquido, así los pecadores, como nosotros,
tenemos que valorar a Jesús, a Cristo, porque Él es nuestro intercesor entre nuestro pecado, que Él pagó nuestros pecados, y Dios. Es muy necesario valorar el trabajo que hizo nuestro Señor Jesús y el que hizo el Espíritu Santo a través de la inspiración, para que nosotros tengamos estas palabras y podamos estar atentos a lo que nosotros podemos hacer para no caer. Así que ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, entre hermanos, entre la humanidad. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esas pasiones que son naturalmente en nuestra vida. Las pasiones que nos hacen caer. Las pasiones que nos hacen débiles. Las pasiones que nos hacen vulnerables ante un enemigo que está atento para hacernos daño, para hacerte daño. Y eso es algo que no podemos dejar pasar por alto. No podemos dejar pasar por alto al enemigo. Ojo, hay muchos que ven el enemigo en todas partes. Hay muchos que ven el enemigo en todos lados. Y que la culpa es de Satanás por esto, y que la culpa es de Satanás por aquello. Y todos le echamos la culpa a Satanás, al diablo, al enemigo, y es por causa de él. Por eso me fueron mal las cosas. Por eso no pude estar bien en casa. Por eso no pude dormir bien. Por eso estoy enojado. Por eso no me salen bien las cosas en mi trabajo. Por eso mi matrimonio viene para atrás, y le echamos toda la culpa al maligno, ¿no? A veces le echamos toda la culpa a Satanás. Y ahí caemos en un error. Porque delegamos nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Le echamos toda la culpa a Satanás, le echamos toda la culpa al enemigo. Ah, listo, yo no tengo nada que ver. Es el enemigo. Es él el culpable de todo. Y no hacemos un examen de nuestra vida espiritual, de cómo estamos. Es muy fácil echarle la culpa a los demás, ¿no? Como decimos, no nos hacemos cargo. Entonces es más fácil decir, no, Satanás es el enemigo que se metió en mi casa y que está haciendo daño por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero echarle la culpa de todo a él, ¿sí? Dice que nosotros tenemos que poner nuestra parte, que nosotros tenemos herramientas. Que cuando nosotros leemos Efesios 6, por ejemplo, o como dice acá, resistir, ¿sí? Resistir al diablo y él, dice, huirá de vosotros. Entonces, no le podemos echar toda la culpa a un enemigo que sabemos que ya está derrotado, que sabemos que Jesús en la cruz, justamente en un momento de muerte, en el momento de mayor necesidad, Jesús, ¿qué hizo? Venció la muerte, con su muerte y con su resurrección. Así que no podemos dejar todo en manos del enemigo. Toda la culpa le echamos al diablo. Tenemos ejemplos sobrados cuando vemos el libro de Job. ¿Recuerdan? Job fue atacado en todo. Le tocó, ¿no es cierto?, la familia, el trabajo, los animales, todo. Ahora él nunca se dejó no dijo, es culpa del diablo, es culpa, no. Él ni lo nombraba. Él tenía contacto ¿con quién? Con Dios. Y él, si le reclamaba a Dios. En ningún momento empezó a hacer una lucha, Satanás, te echo, yo te ato, yo te desato, yo te echo, no, simplemente no le dio lugar. Tuvo un trato con su Creador, con su Padre, tuvo un trato con Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar cuando se avecina una guerra. ¿Qué tenemos que hacer? Tener un trato con Dios. Empezar a buscar el refugio, estar al amparo del Omnipotente.
Entonces, ¿dónde vamos a buscar refugio? ¿Dónde vamos a buscar la cobertura? Nosotros mismos, diciendo, yo te he hecho, somos débiles. Nosotros somos débiles en un mundo espiritual. Todavía no aprendimos nada de las cosas espirituales. Estamos en el proceso recién. Por lo tanto, ¿cómo vamos a enfrentar a un enemigo con lo poco que entiendo? O con lo poco que sé. Porque Dios no nos reveló todavía todas las cosas. Nos dio cosas para que nosotros podamos defendernos y que podamos atacar, por supuesto, con la espada. Pero, ¿de qué manera? Como hizo Jesús en el desierto, ¿no? Cuando era tentado, ¿qué hacía? Con la palabra, escrito está. Escrito está. Escrito está, decía el Señor Jesús. Y de esa manera, ¿qué hacía Satanás? Se quedaba en el molde, ¿no? Daba un paso para atrás. Se quedaba ahí. Entonces es muy importante entender los conceptos básicos, elementales, para tener seguridad, pero tampoco para no provocar, para no ir, ¿no? Y poner, como digo, ir a una guerra con Satanás sin herramientas, es como ir y poner la cara con la guardia baja a un boxeador profesional, que nos va a meter un gancho de izquierda a derecha y vamos directo a la lona. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros sabemos que estamos en guerra, cuando sabemos que estamos siendo atacados, y que siempre vamos a ser atacados o siempre vamos a ser probados, depende. Porque recuerden que todo es permitido por Dios, para que nosotros crezcamos, para que nosotros crezcamos en fe, para que nosotros crezcamos en su doctrina, para que confiemos más en Dios y menos en nosotros. Por algo después va a seguir hablando de otros datos que yo también los quiero llevar adelante. Así que están los que ven al enemigo en todo momento, en toda parte, en toda situación, y le delegan toda responsabilidad al enemigo. Yo no tengo nada que ver. Y están también los que lo ignoran, los que directamente lo ignoran, y para ellos no es cierto, no creo, lo dudo. Yo tengo la seguridad de que como soy un hijo de Dios, a mí el diablo no me va a tocar, porque yo le entregué todo. No, también es un error eso. También es un error. Porque sabemos que vamos a ser siempre puestos a prueba. Y sabemos que hay un enemigo que está ahí como león rugiente, ¿verdad? Anda como un león rugiente. Así que tanto una cosa como la otra nos puede hacer tropezar. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que saber caminar en el Evangelio. Así que para no traer tantos errores, para no traer tantos problemas en nuestra vida, tenemos que tener una nueva perspectiva. Una perspectiva de la palabra, una perspectiva desde el punto de vista de Cristo, una perspectiva desde el punto de vista de los apóstoles, cómo nos enseñaron y de qué maneras ellos ensayaron este tipo de cosas para que nosotros nos sirvan, para que nosotros aprendamos. En el versículo 2, miren, dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y luchás pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Aquí es donde decía, ¿no? A veces, como empecé en un principio, como venimos a la iglesia o cuando vamos a la oración, ¿qué hacemos? Empezamos a pedir. Cuando dice pedir mal, ¿por qué pedimos mal? Porque lo único que hacemos es pedirle a Dios por nosotros mismos. Señor, yo quiero para mi vida, yo quiero para mí, yo quiero estar bien, yo quiero un trabajo, yo quiero mejores resultados, yo quiero cambiar el auto, yo quiero, ¿verdad?
Y cuando empezamos con el que yo quiero para mí, solamente para mí, empezamos a ver el egoísmo que tenemos y mostramos nuestra peor parte humana, el egocentrismo. Creer que solamente yo tengo necesidades y que el otro no. Creer que yo tengo la razón y los demás no. Me quedo con mi propia opinión, una opinión humana, una opinión que va a tener errores, una opinión propia de personas que pecamos, que nos equivocamos. Entonces, por eso nos hace hincapié en estas cosas, que tengamos cuidado de qué manera pedimos, para qué pedimos. Y si no nos da es porque pedimos mal. Cuando pedimos mal. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Miren cuántas cosas hay que mejorar para que nuestra oración y nuestra petición sea escuchada por un Dios que es perfecto, que es justo y que no le podemos reclamar nada. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el cambio que necesitamos, suficiente cambio que necesitamos para que nuestra oración sea perfeccionada, sea escuchada. Sabemos que el Espíritu Santo perfecciona las oraciones, pero tenemos que pedir bien, digamos. No es todo para mí, sino que también es para Cristo, es para Dios. Si sabemos que fuimos creados para alabar a Dios, si sabemos que fuimos creados para adorar a Dios, ¿por qué nos pasamos toda la vida pidiéndole a Dios favores? Y todo para mí, todo para mí. Por eso tenemos el tiempo de alabanza, tenemos el tiempo de oración, tenemos el tiempo que venimos a la iglesia a decirle gracias. Si tenemos razones para darle gracias. Comemos todos los días, ¿verdad? ¿Alguien pasa hambre? No, comemos. Tenemos vestido, tenemos ropa, tenemos calzado. Yo hoy hasta zapatos tengo. Motivo de darle gracias a Dios. Si estamos acá, estamos sanos. Y si tenemos algún problema, venimos porque sabemos que Dios va a obrar en nuestra salud. Pero podemos estar acá. Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos la capacidad de escuchar, de hablar, de leer. Tenemos que darle gracias a Dios. No somos perseguidos por buscar su palabra, por compartir tiempo con hermanos. Tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por la familia, por los hijos. Miren cuántos motivos tenemos para dar gracias, por los trabajos. ¿Cuántas razones tenemos para darle gracias a Dios? Y muchas veces lo tomamos como algo natural. Es obvio, y bueno, sí, es obvio. Pero cuando tenemos que orar por los demás, y cuando vemos las necesidades en los demás, ¿no? Los que están enfermos, los que no tienen para comer, los que no tienen para vestirse, los que padecen persecución, los perseguidos, los que están caídos en vicios y no pueden salir, atados al vicio, atados al pecado. Miren si tenemos motivos para darle gracias a Dios y empezar a pedir bien. Gracias, Señor, porque tengo esto. Gracias, Señor, porque me diste aquello. Gracias, Señor, porque a lo mejor no estoy tan bien como quiero, pero sé que estás perfeccionando la obra y que vamos a estar mejor. Porque tenemos que luchar, dice la palabra. Tenemos que luchar. Vale la pena luchar. Cuando leemos estas porciones de la palabra, vemos que Santiago nos pone en una guerra muy íntima,
en una guerra muy nuestra, en una guerra espiritual, en la cual tenemos que salir adelante. Una guerra que está a un nivel muy íntimo, que está dentro de nuestro corazón. Porque habla todo de nosotros, ¿verdad? Vosotros, de nosotros, de vosotros, ¿sí? Que piden, que pedimos. Ahora, todos sabemos y entendimos que la guerra ya empezó desde un principio, y empezó en el Edén, ¿verdad? Empezó con Adán, con Eva, con Caín, con Abel. Ahí ya empezamos la guerra, ¿verdad? Aunque en realidad la guerra empezó mucho antes. La guerra empezó en los cielos, ¿sí? Cuando Dios, ¿qué hace? Expulsa a Lucifer. Expulsa a Lucifer, o sea, diablo llamado a la tierra, pero en los cielos era llamado Lucifer, ¿no? Ángel de luz. Es expulsado a la tierra y se trae Lucifer, las 3/4 partes de esos ángeles que se pusieron en rebelión contra Dios. O sea que antes de una guerra, acá ya había una guerra cósmica, una guerra en los cielos, en la cual, por supuesto, Satanás, Lucifer, fue derrotado. Así que tenemos dos guerras, ¿no es cierto?, de dimensiones diferentes. Y como Lucifer no pudo ganar esa guerra en los cielos, ¿qué trató de hacer? ¿O qué hizo, mejor dicho? ¿Qué logró hacer? Es continuar la guerra acá, en la tierra. Es por eso que él introduce qué cosa, el pecado. Y empezó la nueva guerra en esta tierra. Que la Biblia dice que después de todo, otra vez Lucifer, o en este caso el diablo, es derrotado. Pasarán un par de años, no sabemos cuánto tiempo nos llevará a ver el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, para ver eso. No sabemos si nosotros lo veremos o no. Pero otra vez Satanás va a ser derrotado, esta vez con el juicio de Dios. Otra vez en el lugar donde Dios tiene preparado, en el infierno. Ese infierno que tiene preparado para Satanás, para los ángeles que le siguieron, esos 3/4, y para los que no decidamos seguir a Dios, para los que no decidimos seguir a Cristo. Así que Él viene a llevarse todo lo que pueda. Satanás viene a llevarse todo lo que esté a su paso. Él viene con la intención de llevarse a sus ángeles al lugar, al infierno, a ese lugar de castigo eterno, sus ángeles y todos los que estemos a su paso en lo posible. Para él la guerra continúa. Su trabajo, su misión es llevarse todo lo que se pueda de la creación de Dios, apartarnos del Creador. Él viene con venganza. Él viene a quitarle, ¿no es cierto?, como todo ser de maldad, vengarse, llevarse lo que Dios cuida, ama, crea. Una persona vengativa, un ser vengativo, una persona. Muchas veces nosotros reaccionamos también con venganza, ¿verdad? Decimos, me tocó. Tocó a mi hijo y yo lo... Generalmente pensamos así. ¿Con qué? Con venganza, ¿verdad? Imagínense la venganza de Satanás. Él quiere llevarse todo la creación de Dios, ir por todo. Si Él es la raíz del mal, Él es la semilla de maldad. Imagínense, quiere llevarse todo lo que pueda, hacer todo el daño posible. Todo el daño posible. Por eso tenemos que estar muy atentos. Por eso tenemos que estar muy bien parados, muy bien resguardados. Tenemos que estar bien entendidos, porque la guerra sigue. Y así que Él
lo hace y lo hace de manera correcta. Y va a la fuente, va a Adán y a Eva. Ahí empezó, con ellos empezó. Génesis 3:17. ¿Me leerías Génesis 3:17? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Entonces, por la desobediencia del hombre, que dice: maldita será la tierra. ¿Sí? ¿Entendemos lo que Dios hizo por causa del pecado de la desobediencia? Maldijo la tierra. Maldita será la tierra por causa del pecado original, del primer pecado. Entonces no nos tenemos que asombrar cuando pasan cosas, ¿no es cierto? Terremotos, maremotos, volcanes, y que un animal se come a otro, y un montón de causas, huracanes, tornados y todas esas cosas. Ya Dios nos advirtió: hay maldición sobre la tierra, hay maldición sobre la tierra. Ya Dios nos avisó. Muchas veces nosotros nos preguntamos: pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? La palabra lo dice desde un principio: Dios maldijo la tierra. Y esa es una verdad que pasa y no la podemos pasarla por alto. Dios maldijo la tierra desde un principio. Yo escuchaba cuando la pastora recién mencionaba las plagas de Egipto, ¿no? Hay un artículo, se llama el papiro de Ipuwer. Perdón, el papiro de Ipuwer. Es un papiro egipcio que está en un museo holandés, donde describe perfectamente a Ipuwer, que le han puesto este nombre porque está firmado ese papiro. Esta persona estuvo en el momento de las plagas y se ve que tenía el don de la escritura, porque él escribió en un papiro de 4 metros, donde describe las plagas exactamente como las describe la Biblia. Así que este hombre, en tiempo real, escribió ese papiro. ¿Cómo se salvó? No se sabe, porque bueno, casi de los papiros egipcios no quedó casi nada, salvo lo que ha quedado grabado en las piedras, ¿verdad? En los templos, porque el barro tapó los papiros, las escrituras, y no quedó nada, no quedó a causa del barro, a causa de las lluvias, a causa de esas cosas, no se salvaron escrituras en papiros, ¿no es cierto? Muy poco. Pero entre ellos está el papiro de Ipuwer, de esta persona que escribió en tiempo real todas las plagas descritas tal cual las describe la Biblia. Así que miren si realmente ocurrió, si es cierto. Más de 4.000 años de historia en un papiro. Así que acá vemos la veracidad de la palabra de Dios, que no lo escribió un monje, no lo escribió un cristiano, no lo escribió un apóstol, no lo escribió Moisés, no, lo escribió una persona, un egipcio, en tiempo real. Por lo tanto, vemos la veracidad de la palabra de Dios. Y cada vez que vemos a través de la arqueología bíblica cómo
se manifiesta Dios, cómo se muestra Dios y que su palabra es verdadera, es real. Cada vez bueno, yo no necesito ningún tipo en lo personal hablo, yo no necesito ningún tipo de arqueólogo, no necesito ningún tipo creo en la palabra porque creo en la palabra, porque creo a Dios y porque creo que Cristo es nuestro Salvador y creo en su muerte y su resurrección y no necesito más nada que la palabra. Pero hay mucha gente que la ciencia, sobre todo, que busca respuestas, busca saber, quiere saber. Y cada vez que se encuentran con este tipo de cosas, igualmente dudan, igualmente cuestionan, igualmente, pero las pruebas se van dando, se van revelando. Y tenemos que, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que decir gracias, gloria a Dios. Mirá qué real que es la palabra. Yo no necesito de todo eso, pero la palabra de Dios se confirma. La confirman los hechos. Así que tenemos que darle gracias a Dios por todas estas cosas. Así que Dios nos dice desde un principio que la tierra será maldita, ¿verdad? ¿Y nosotros qué podemos hacer ante eso? Nada. No podemos hacer nada. Ya Dios puso su maldición sobre la tierra. Pero también Él nos da esperanza. Recuerden que Dios también le declara la guerra a nuestro enemigo y que de Él es la victoria. Por lo tanto, tenemos que tener también nosotros esa tranquilidad. Somos vencedores por causa de Cristo, ¿verdad? Amén. Miren qué grande que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Los clavos fueron para Él. El castigo fue para Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Él recibe los clavos, Él recibe los castigos, Él recibe la corona de espinos, Él recibió las burlas, Él recibió todo ese recorrido doloroso. Él recibió todas esas cosas. ¿Y nosotros qué recibimos? La salvación. Él recibió todo eso y nosotros ¿qué recibimos? La salvación. Por Cristo, por su muerte, por su resurrección. Miren qué hermoso es saber eso, es entender eso. Ahora, Él no se quejó, ¿verdad? Nunca se quejó. Cristo no se quejó nunca, en ningún momento. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Resistió, simplemente resistió. Resistió los látigos, resistió las acusaciones, resistió las mentiras. Intentó hacerlo caer, ¿verdad? Intentó hacerlo caer. Usó a Judas. ¿A quién más usó? A los sacerdotes. Usó a Pedro para negarlo. Usó a los testigos falsos. Usó a Pilatos. El enemigo usó todo lo que esté cerca como estrategia de él, ¿no? Pero el diablo no pudo con él. No pudo. Al contrario, él encontró la muerte con la misma muerte del Señor Jesús. Y podemos verlo en Hebreos 2.14, acá cerquita más. Hebreos 2.14, ya se los leo. Miren qué dice. Hebreos 2.14. Esperando conexión. Así que. Algo conectado. Bueno, gracias. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, ¿sí? Cristo como hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. ¿Hasta qué? Hasta que vino el Cordero Perfecto a traer salvación,
al que vino a llevarse los pecados del mundo, nuestros pecados. Hasta ese entonces el diablo tenía el ministerio de la muerte, ¿sí? Él tenía el imperio, el ministerio de la muerte. Ahora vino Jesús y dice que la muerte, su muerte fue vencida a la muerte, al que imperaba la muerte, es decir, al diablo. Tenemos que celebrar ese versículo. Tenemos que decir gracias, Cristo, porque venciste a la muerte con tu muerte. Ahora tenemos vida eterna, ahora tenemos vida en gozo, ahora tenemos paz. Porque por su causa, no por nuestra causa. Ay, Dios mío, qué lindo saber que tenemos a un Cristo Salvador, un Cristo eterno, un Cristo en gloria. Una oportunidad dice un juego, ¿no? Por ejemplo, si yo digo alto, ¿qué sería lo contrario, el antónimo? Alto. Bajo. Uno dice que es lindo, ¿el antónimo qué es? Si uno dice que es gordo, el otro flaco, ¿no? Si es lejos, y si digo Dios, bueno, esa es la trampa. Porque Dios no tiene igual. Dios no tiene igual. Es Dios, creador, único, soberano, eterno, todopoderoso. Es incomparable, es inigualable. Así que cuando miremos a Dios, mirémoslo como así, sin igual. No hay quien lo iguale, no hay quien se acerque ni se le asemeje. Él es nuestro Dios. Ese es el Dios que está con nosotros. Ese es el Dios que cuida de nosotros, que cuida de sus hijos. Tenemos que entender esa verdad ante la adversidad, ante las contiendas, ante estas guerras que tenemos diarias, estas guerras que son íntimas, estas guerras que tenemos que soportar y tolerar todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestro Dios soberano está en el trabajo. Nuestro Dios soberano está con nosotros. Y nada de esas cosas, ¿no es cierto?, que uno utiliza a veces como la filosofía oriental, que dice que en todo bueno hay algo malo, y que el yin y el yang, ¿recuerdan? O como depende de la perspectiva que vos ves. En una oportunidad vi, no me acuerdo con quién hablaba, dibujó un 6 en una baldosa, ¿no? Y te parabas y te decía, ¿qué ves? Un 6. Sí, pero porque estás parado acá. Pero si vos te parás del otro lado, ¿qué ves? Un 9. ¿No? Decía entonces, todo depende de dónde lo mires, o cómo lo mires, o es un 6 o es un 9. Ahora, la persona que lo escribió, o escribió un 6 o escribió un 9. No escribió un 6-9. O sea que no hay dos miradas. Hay una mirada del que lo hizo. ¿Se entiende? O hizo un 6 o hizo un 9. Entonces no hay dos realidades. Es Dios creador. Dios hizo, Dios hace. Y no hay dos realidades en este mundo espiritual, en un mundo externo, en un mundo hecho a la mano, a la altura y a la semejanza de Dios. ¿Me van siguiendo? No es tan complicado, simplemente a veces nos buscan engañar con psicología, nos buscan engañar con patrañas, con mentiras. Oh, almas adúlteras, dice,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se construye en enemigo de Dios. Dice, oh almas adúlteras, se usa una palabra de los peores pecados que ve Dios, ¿no? El adulterio. El adulterio es un pecado que Dios aborrece, que odia. El adulterio. El adulterio no solamente destruye a la persona, sino destruye toda la familia, todo el entorno, todo lo que... El adulterio es algo que Dios realmente odia, por todas las consecuencias que trae acarreada. Un adulterio destruye familias, un adulterio destruye hijos, destruye familias, amigos, porque todos se ven afectados a causa de un adulterio, un matrimonio que se separa por adulterio. Todo queda mal, todo queda de patas para arriba, ¿verdad? Llevan meses, tal vez años reconstruir personas, vínculos, hijos, suegros, tíos, porque a todos nos vemos afectados. Pero yo me llevaba bien con el primo de ella, o me llevaba re bien con el hermano, y afectó el vínculo. Un adulterio afecta grandemente todo lo que hay alrededor. Un adulterio causa mucho daño. Y mire lo que dice el Señor, ¿no? Oh, almas adúlteras. Está hablando de un alma adúltera. ¿Adúltero a quién? Adúltero a Dios. Engañamos a Dios, engañamos a Cristo, engañamos su obra, engañamos ¿con qué? Causamos daño, engañamos a Dios. Es feo esa palabra, ¿no? Oh, almas adúlteras. Nosotros acá en la tierra usamos, le metió los cuernos, ¿no? Llevémoslo al plano espiritual, ante Dios. ¿Qué hicimos contra Dios? Lo engañamos. ¿Y por qué? Por amar tanto las cosas del mundo. ¿Y qué tiene de malo las cosas del mundo? Justamente reemplazamos el amor de Dios. Amo más al auto que a Dios, amo más a mi esposa que a Dios, amo más cualquier cosa más que a Dios, el fútbol más que a Dios, el día lindo más que a Dios, el asado más que a Dios. Suplantamos a Dios con cualquier primer necesidad que tengamos. Vino mi primo, no, tengo que atender a mi primo, Dios que me espere. Tengo tal cosa para hacer, bueno, si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si tengo tiempo, voy a orar. Si tengo tiempo, y postergamos y vamos dejando a Dios en segundo plano. Ahora, si Dios es nuestro creador, si Dios nos ama, si Dios venció la muerte con su propia muerte y su resurrección, si Él te llena de promesas y Él te cuida y te dio la vida y te da los sentidos para andar, para caminar, ¿por qué lo dejamos siempre relegado? ¿Por qué lo dejamos siempre como el último orejón del tarro? Nos acordamos de Dios solamente cuando tenemos una necesidad urgente, propia y egoísta. No podemos tener a Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Por eso, cuidado, no seamos adúlteros espirituales, no seamos adúlteros contra Dios. Si generamos tanto daño siendo adúlteros a nuestras esposas o a sus maridos, imagínense ser adúlteros a Dios. ¿Qué consecuencias podemos tener en nuestra vida espiritual? ¿Qué consecuencias podemos tener en un proyecto de vida eterno? Porque recuerden que las cosas de Dios y las cosas espirituales no son solamente para acá, sino para el más allá, sobre todas las cosas. Es difícil entenderlo, ¿verdad? Es duro, ¿verdad? Ser un adúltero espiritual. Porque cualquiera que sea ser amigo del mundo, dice, se constituye en enemigo de Dios. Creo que prefiero pelearme con Mike Tyson y no con Dios.
Prefiero agarrarme a tortazo con Tyson y no con Dios. Ser enemigo de Dios. ¿Qué problema sería ser enemigo de Dios? ¿Qué problema tenemos si nos convertimos en enemigos de Dios? No quisiera ni imaginar la consecuencia de ser enemigo de Dios. No quiero ni pensarlo ni imaginarlo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No, nos ama, nos quiere celosamente, Él cuida. Una persona que es celosa, ¿qué hace? ¿No? Protege de cualquier modo, de cualquier manera. Es mío, y yo lo defiendo, y yo lo quiero, yo lo tengo, no importa que digan nada. Una persona celosa agarra, retiene y da su vida. Ahora dice la palabra que Dios, como dice, nos anhela celosamente. ¿Cómo nos ama Dios, verdad? Vamos entendiendo las dimensiones, ¿verdad? O sea, cuando decimos Dios a su Hijo, ¿quién da a su Hijo en sacrificio? Nadie. ¿Quién da a su Hijo en sacrificio? ¿No? Me dicen, dámelo a Nicolás que te lo voy a matar porque tenemos que hacer un... No, Señor, no, llévame a mí. ¿Qué te pasaría, Roberto, si te dicen, dame a tu hijo que lo vamos a poner en sacrificio? No se negocia. No se negocia, ¿verdad? Nuestros hijos no se negocian, no están nunca en el medio de ningún asunto. Es más, los amamos celosamente. Así es el amor de Dios por nosotros. A diferencia que Él nos ama tanto, que dio a su Hijo perfecto para nuestra salvación. Para que nosotros tengamos vida abundante. ¿Cuántos recursos que tenemos, no es cierto? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Leí Hebreos 2.14, sí, me parece que sí, ¿no? Sí. Justamente, hablando de la muerte, de lo que nos era el Señor, lo que daría el Señor, ¿no?, a su Hijo. Así que no le echemos toda la culpa al diablo. No dejemos todo tan fácilmente echándole la culpa a Satanás, porque Dios nos da recursos, nos llena de recursos. Podemos verlo en Efesios 6.13, la armadura de Dios, ¿verdad? A ver, tenés Efesios ahí 6, es incómodo, acá lo tengo. Los recursos que nos da el Señor. En Efesios 6.13 dice, cuando estamos en el momento de los problemas, cuando estamos en el momento de la guerra, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ¿qué tenemos que tomar? La armadura de Dios, que la encontramos completita en Efesios 6. Toda la armadura de Dios. Todo lo que nos da Dios. Para resistir, ¿qué? El día malo. Para resistir el día de la guerra, el día que estamos enfrentándonos a los problemas. Tenemos con qué defendernos. Así que si Dios nos da esos recursos, ¿cómo no usarlos? ¿Recuerdan que la palabra de Dios, lo que es Jesús, el poder de su persona, para que esté a favor nuestro, lo que sucede cuando Jesús está entre nosotros? Cuando leemos, por ejemplo, Lucas 8:28, el endemoniado de Gadareno, ¿sí? Va pasando Jesús por un lugar donde era un cementerio y ahí estaban los endemoniados,
atados con cadenas, que no, la gente no pasaba por ahí. Y cuando va pasando Jesús, los endemoniados, ¿qué hacen? ¡Pum! Se postran. ¿Sí? Se postran. Y le dicen: Jesús, ¿qué quieres con nosotros? ¿Por qué viniste antes de tiempo? Claro, los endemoniados pensaban que ya venía el juicio. Pero la presencia de Jesús, solamente el hecho de pasar Jesús, hizo que los endemoniados que los reconocieran, se postraran. Y Jesús no le dijo: te ato, te echo fuera, el demonio, sano. No le dijo nada. La presencia de Jesús hizo que los demonios temblaran. Solamente el paso de Jesús. Vemos el poder que tiene nuestro Señor, que nos da Dios a través de nuestro Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, a través de todas las cosas y herramientas que nos da nuestro Señor. Entendemos a quién tenemos al lado nuestro. Así que, para ir terminando, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. En el versículo 6. Entendiendo a los soberbios como una persona sobradora, ¿verdad? Una persona suficiente. Una persona que cree tanto en sí misma que creen que todos los demás están equivocados. Que la culpa es de los demás y no de él. Una persona soberbia siempre está mirando del hombro para abajo. No reconoce sus errores, no reconoce la voluntad de Dios, no reconoce nada, a nadie. Simplemente está enfocado en su propia soberbia, en su propio conocimiento, en sus propias sabidurías. Por lo tanto, no acepta consejos. ¿Cómo va a aceptar un consejo de un Dios que no ve? ¿Cómo va a aceptar el consejo de un Dios que no siente, que no le conoce? ¿Cómo va a aceptar que Dios invisible, el Dios que no se ve, pueda tener el control de todo lo que vemos y de lo que no vemos? Por eso dice: da gracia a los humildes. Porque en el momento de nuestra humildad, cuando yo reconozco que no puedo, que yo no tengo la suficiente fuerza, que yo no tengo el conocimiento, la capacidad ni la sabiduría para entender, cuando yo dejo ese egocentrismo, cuando yo dejo de lado todas mis fuerzas naturales escasas, esas fuerzas limitadas, es donde Dios, ¿qué dice que da? Gracia. Nos da gracia. ¿Por qué? Porque Dios obra cuando uno está débil. Cuando uno está, no débil, cuando uno está humildemente, quebrantado, buscando su ayuda, cuando está pidiendo que interceda. La soberbia no me conduce a nada, solamente a chocar con Dios. Ahora, cuando estoy en humildad, dice que Dios nos da gracia, y de esa gracia resurgimos. Con esa gracia nos hacemos fuertes. Y para terminar, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo. Miren, a veces vemos este versículo, ¿no? Como someteos. Y uno dice, ¿qué? ¿Me tengo que quedar chiquito? ¿Tengo que esperar a defenderme nada más? Así ser sometido. Esperar que vengan y me ataquen, así como que me agarren a piedrazo y yo quietecito, sometido. No es la idea de la palabra.
Someteos pues a Dios. Está hablando en un término de guerra, como dijimos, de guerra espiritual, con ánimo de guerra. Un soldado se somete ¿a quién? A su superior en un momento de guerra, ¿verdad? Porque los superiores, ¿qué son? Los que tienen la estrategia. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya sea un policía, ya sea en el ejército, ya sea en la marina, cuando dice someteos a Dios. No quedarte así quieto y no hacer nada. No, someterme como un guerrero, someterme como una persona que va a tener un enfrentamiento a mi superior. Someterse a Dios es someterse con sabiduría. El que tiene la estrategia es Dios. El que tiene el poder es Dios. El que tiene el conocimiento es Dios. El que tiene la sabiduría es Dios. Entonces cuando yo me someto, no estoy diciendo, sí, me hago chiquitito, Dios, no. Me pongo de pie, me someto a la autoridad de Dios y enfrento el problema. ¿Con qué? Con las herramientas que Dios me dio. ¿Haciendo qué? Resistiendo. Resistir al diablo y huirá. Resistir no en el hecho de quedarme y no hago nada. Resistir es como, no, ponerme contra acá, si esto viene empuja y yo empujar en contra de esto, resistiendo esto. Son dos fuerzas de choque. Una fuerza de choque que viene a mí, una fuerza de choque que viene a nosotros, y nosotros ¿qué hacemos? Resistimos. El diablo es como esos leones viejos, ¿verdad? Dice que es como un león rugiente. Y el león que más ruge, ¿cuál es? El león viejo, el león mayor, el león... ¿Por qué? Porque ruge. ¿Y qué hace la presa? Se asustan. Y que empiezan a agarrar a donde pueden. Del susto, ¿qué hace? Disparan para cualquier lado, ¿no? ¿Y qué hacen los leones más jóvenes? Son los que están al acecho. Cuando salen las presas corriendo despavoridas, sin sentido, es donde son presa fácil. Entonces el enemigo, ¿qué hace? Va a estar rugiendo. Y nosotros corremos. No podemos ser presas fáciles del enemigo. Tenemos que luchar, tenemos que resistir. Aunque es difícil resistir las tentaciones, es difícil, recuerdan que estuvimos hablando recién, resistir ¿qué? Las tentaciones, resistir como hizo Jesús en el desierto, resistir con la palabra. Y para terminar, Romanos 8:7, a ver qué dice. Leer Romanos, siempre tenemos que leer Romanos. Romanos 8:7, así termino. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por cuanto los designios de la carne, los designios propios, nuestros deseos, dicen nuestros deseos naturales, que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, hermanos, nos tenemos que resistir al diablo, tenemos que hacer esa lucha, tenemos que transformar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestros corazones, para que Dios obre en nosotros, para que entendamos que el poderoso de Israel es el que cubre nuestra vida. Amén. ¿Se entendió la palabra? Gloria a Dios. Entonces pido a la pastora Marina que venga a cerrar la reunión. Permiso. Hermosa palabra, tremenda palabra que nos ha traído en esta mañana. Y la verdad que tenemos que estar más que orgullosos, más que agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Creador, por todas las oportunidades que Él nos está dando día a día y que lo